propósito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Soy Mario Contreras Vega, interviniendo ante los alumnos que nos visitan y ante los amigos y la gente de la Escuela Superior Campesina de Curacao de Vega. Vamos a conversar un poco de nuestras vivencias el 11 de septiembre de 1973, una fecha harto triste en realidad, pero que también da cuenta de algunas circunstancias que pudieron habernos parecido o haber sido trágicas en nuestra historia y que no lo fueron exclusivamente debido a casualidades y credulidad, ingenuidad, porque la verdad sea dicha, nosotros no estábamos preparados para defender al gobierno de la Unidad Popular. Existían unas organizaciones de autodefensa de los partidos más cercanos al presidente Allende. Me imagino que el Partido Socialista lo tenía más avanzado que nosotros, y nosotros los comunistas, que estábamos convencidos que estábamos bregando con unas fuerzas armadas democráticas y neutrales, estábamos seguros que nunca iban a intervenir representando al fascismo en una lucha política que da al mundo civil. Me enteré del golpe de Estado o de los movimientos sediciosos del día 11, siendo un cuarto para las 7 de la mañana. Teníamos, me imagino que todos los comunistas responsables del país teníamos sintonizadas las ondas de Radio Magallanes. La radio la teníamos conectada en la altura que se escuchaba Radio Magallanes. Entonces encendí la radio en la mañana y un periodista estaba informando desde Valparaíso, haciendo público el hecho de que la escuadra nacional, que estaba inmersa en una operación UNITAS con la escuadra norteamericana, por cierto, y que había salido el día anterior hacia mar adentro para estos operativos anuales que hacen de entrenamiento, estaba regresando al puerto, que además habían informes de las poblaciones de Valparaíso, de los cerros, de que venían descolgándose por los cerros el regimiento de los Andes, que el regimiento de Rancagua estaba avanzando hacia Santiago y que había un movimiento de tropas en todo el país y que los marinos estaban acuartelados, los marinos que quedaban en tierra estaban acuartelados y estaban rodeando también las policías los cerros de Valparaíso. Como se venía hablando de un golpe de Estado, y nosotros, contrariamente a lo que se debe hacer cuando se supone que va a venir un golpe de Estado, no nos habíamos preparado, sino que estábamos entusiasmados repitiendo la consigna de no a la guerra civil, no a la guerra civil. No sabíamos qué hacer. Así que yo me levanté inmediatamente a esa hora, un cuarto de las 7 de la mañana, cuando escuché estas noticias y este resumen, y fui a despertar a dos camaradas que vivían en la misma cuadra, que eran parte de la directiva de la dirección regional del Partido Comunista. Los comunistas le dicen dirección a su directiva. A propósito de eso, una anécdota posterior, cuando me detuvieron y me preguntaban quién es el presidente de su partido. Yo le decía, no tenemos presidente, el presidente es el secretario. ¿Pero quién preside? El secretario. Entonces es el presidente, pues hueón, me decía. No, porque nosotros no tenemos presidente. Y además la reunión la preside cualquiera porque se eligen en el momento. Bueno, pero ¿quién manda? El secretario. Y teníamos una discusión de padre y señor mío con los militares porque ellos no podían entender ese concepto, ese elemento, ese detalle. Pues bien, nos fuimos todos juntos, los tres, Santana, Juan Pedro Miranda y el que habla,
a la casa del secretario del partido, que en ese momento era Edgardo Borges o de Reuter, que vivía en calle Gabriela Mistral en Castro. Cuando llegamos había como 5 compañeros más que venían llegando desde otros sectores y en un instante nos constituimos como dirección regional. Éramos 11 los miembros titulares. Creo que faltó un solo compañero. Cataldo, que representaba a la juventud, que venía llegando a Santiago, pero él andaba juntando a la juventud. Cataldo Martínez Parra. Andaba en las mismas tareas nuestras, pero con los jóvenes. Y acordamos, llevamos a la práctica lo que habíamos acordado en el mes de julio a raíz del tancazo que dio el coronel Super. En ese momento hubo un pleno extraordinario del partido, tuvimos una conferencia a nivel nacional y acordamos sacar a toda la gente que era demasiado pública. Éramos todos públicos, porque éramos un partido legal, confiado, hacíamos programas en la radio, todo el mundo era público, pero se supone que en comunas más grandes, donde había más militantes, había gente que no era tan conocida por un pueblo tan chico como el nuestro. O sea, defenestramos, hicimos que se vayan a la clandestinidad, que desaparezcan de escena la directiva y asumimos las responsabilidades de la dirección del partido en Chiloé, 5 compañeros, entre los que me contaba yo, por supuesto. Y a ellos les dimos órdenes de limpiar sus archivos, sacar su listado de militantes, revisar sus libretas, que no tengan datos de ese tipo, etcétera, etcétera, que cuiden todo lo que había que cuidar, porque no había nada más que cuidar que las listas. Armas no teníamos. Hicimos el conteo, después de esta directiva de 5, nos reunimos aparte y empezamos a hacer el conteo de lo que teníamos nosotros para defender el gobierno popular. Y el conteo es una cosa ridícula. Pero teníamos un rifle Winchester calibre 22 con 2 balas. Teníamos 3 revólveres argentinos Pasper, entre los 3 revólveres sumábamos 7 balas, calibre 22. Y teníamos un Colt 38 con 1 bala. Y una pistola alemana, no me acuerdo la marca, no era Mauser, era otra marca que usaban los nazis, con 2 balas. Ese era todo nuestro armamento, más un machete, qué sé yo, y un hacha creo que llevó un compañero. Entonces acordamos con ese armamento tomarnos la gobernación, asaltar la comisaría por la parte de atrás y armarnos con las armas que tenía Carabineros. Y partimos. O sea, nos dimos 1 hora y media de plazo para juntarnos frente a la gobernación, para que nos vayamos a despedir de nuestra gente, para que nos vayamos a buscar, a tomar desayuno, a fortificarnos alguna cosa, a sacar pan por último en la casa para asegurarnos la sobrevivencia. Y quedamos de juntarnos 1 hora después en la cercanía de la plaza y convocarnos a la plaza. Cuando llegamos a la plaza nos juntamos 9 militantes. Yo llevaba a una hermana chica que tenía, de 12 años, con un poncho que era mío, que le llegaba a ella hasta los pies y debajo del poncho llevaba el rifle. Y los otros compañeros llevaban lo que había. Nos instalamos en la plaza frente a la gobernación, porque de lejos vimos que había una guardia de carabineros reforzada, un sargento de carabineros y 2 carabineros. Y el sargento de carabineros era partidario nuestro. Toda su familia era del Partido Radical, de la UP, porque el Partido Radical estaba dividido en 3, el que apoyaba la Unidad Popular, toda la familia de él participaba, y él era allentista de tomo y lomo, era un amigo. Y quedamos ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos este punto? Porque a lo mejor él, por ser jefe del grupo que está protegiendo la gobernación, va a querer que cumplamos con la ley y defendamos defender sus armas. No va a poder disimular, porque si no lo van a acusar y lo van a fusilar a él también. Y estábamos en esa disyuntiva, viendo cómo lo íbamos a hacer, y íbamos a ir 2 o 3 a llamar al sargento para conversar aparte y para tratar de desarmarlo, mientras los otros se acercaban subrepticiamente a apuntar a los carabineros. Cuando se mueve un carabinero, baja alguien un civil del 2.º piso de la gobernación, le da instrucciones a un carabinero y nos va a comunicar que el mayor de carabineros, don señor Hernández Cáceres, nos esperaba arriba en la oficina del gobernador con el gobernador. Así que subamos una delegación de los 9 que estábamos allí. Fui uno de los 3 que subió. Entramos a la oficina del gobernador, don Celedonio Cárdenas, obrero,
el capitán, el mayor Hernández, estaba sentado frente al escritorio, no se había tomado el escritorio todavía. Se pone de pie, nos saluda de mano, porque era el único oficial de confianza o izquierdista que había en Carabineros, de los oficiales, y era el segundo hombre de la comisaría. El mayor Ricardo Hernández Cáceres, acabo de acordarme el nombre, que después, curiosamente, por allá por La Serena, ascendió a general de Carabineros, que ignoramos cómo lo logró. Y en ese momento, por supuesto nunca lo fuimos a saludar como general de Carabineros, pues no. Y en ese momento nos dice, mire muchachos, yo sé en lo que andan ustedes. Los vi de lejos y me di cuenta inmediatamente a qué venían. Pero yo quiero transmitirles lo siguiente, y que se lo puede reiterar aquí el señor gobernador. Carabineros de Chile, yo vengo por instrucciones de mi coronel que dirigía la prefectura que estaba en Ancud de tiempo, yo vengo por instrucciones de mi coronel a decirle a usted que Carabineros de Chile va a entregar su vida, si es necesario, defendiendo el gobierno legalmente constituido. No estamos con los golpistas, con los que quieren hoy día tomarse el poder. Lo único que le vamos a pedir a ustedes es que nos ayuden y nos colaboren en tranquilizar a su gente. Así que yo les solicito que vayan a las poblaciones, que vayan a los territorios donde están sus militantes y los cuiden. Y si nosotros los necesitamos en un momento más, en cualquier instante, no tengan duda que los vamos a llamar para que nos apoyen. Y de esa manera nos desarmaron, no nos desarmaron en cuanto a los instrumentos que andábamos trayendo, pero nosotros agarramos papas y nos fuimos. A las 12 del día, el general Mendoza se tomó el poder de Carabineros porque se saltó la escala del mando, se echó abajo a todos los generales que tenían más graduación y más antigüedad que él, y él, siendo la séptima antigüedad de Carabineros, asumió el mando y se sumó al golpismo a las 12 del día. Pero hasta las 12 del día no hubo Carabineros en las calles violentando a la ciudadanía de ese modo. No sé qué hubiese pasado si nosotros, y ahí lo ridículo de esta historia, qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos hecho el gesto, hubiésemos hecho el avance, el inicio de esta acción temeraria que queríamos, de quitarle las armas a esos 3 carabineros y asaltar la comisaría por el lado de atrás, porque está conectado, la gobernación de ese tiempo estaba donde está Correo hoy día, era más largo el edificio, pero la otra parte se quemó después, pero por ahí se podía llegar al patio y de ahí se llega al patio de la comisaría. Porque a lo mejor hubiéramos tenido un éxito así más o menos rapidito, si hubiésemos logrado que no se disparen, que no se alerten los carabineros que estaban en la comisaría. Pero a la larga habríamos sido atrapados por ese armamento. Yo no estoy seguro si los camaradas que me acompañaban sabían disparar ese armamento. Yo sabía porque había estado en el servicio militar y había usado ese mismo tipo de armamento. Pero no recuerdo a ninguno de los otros que haya cumplido con su servicio militar, porque una de las desgracias que tenía este partido comunista en los años 70 era creer que la democracia se defendía sola, solamente a través de leyes. Nos habíamos acostumbrado a las leyes burguesas que dominaban y dictaminaban qué es lo que teníamos que hacer, y por lo tanto nunca nos preocupamos en serio de la cuestión militar. Y a última hora, en el año 71, 72, la Juventud Comunista empezó a enviar a sus muchachos a hacer el servicio militar, por lo menos para que conozcan de cerca el uso de algunos elementos. Pero eso no sucedió. No fue congruente, no fue importante, debía haber nacido de antes esa política militar, pero nunca pensamos en ella. Entonces, esa experiencia, tengo escrito como cuento inclusive en algún momento por ahí, que alguna vez se leerá en una charla de literatura, pero nos sigue pesando. Yo creo que fue muy reactiva y muy tardía la respuesta que dio posteriormente el Frente. Yo soy crítico del Frente en cuanto a cuando surgieron las primeras acciones armadas contra las fuerzas militares o de carabineros, normalmente afectaron a la tropa, salvo el secuestro del coronel Carreño, de otros fulanos que tenían importancia, salvo el atentado contra Pinochet, pero normalmente afectaban a los pacos de tránsito, a los pacos que iban en alguna redada, qué sé yo, y eso, en vez de dañar la moral del enemigo, la fortalece. En vez de debilitarla,
los hace más fuertes, los transforma en perros, en vengativos, en personas que quieren, lo único que quieren es cobrarse la revancha de lo que le está sucediendo. Porque los que operan en definitiva son la clase baja, de los oficiales hacia abajo. Y si a ellos son los que atacamos, evidentemente los oficiales siguen dando las órdenes. Entonces, si yo hubiese sido parte del frente, no lo fui, creo que mi tarea habría sido convencer a los compañeros que lo que habría, a los quienes había que haber atacado eran los que conducían las fuerzas represivas, a los oficiales, que así como fueron capaces de atentar contra Pinochet, tendría que haberse atentado contra los jefes de la CNI, primero de la DINA, a mi juicio, a mi criterio, ¿cierto? Contra los ministros militares, contra los fulanos que tenían posiciones de mando, porque eso iba a debilitar a los quienes seguían a esa gente. Si a ellos los atacan, quiere decir que estamos débiles, que no tenemos la fuerza que decimos tener. Pues atacamos un carabinero raso en una esquina de calle que está quitando el tránsito, que anda con un arma miserable, no es tan difícil. Pero pensar, hacer lo otro, me da la impresión que hubiese sido más positivo. Pero eso es llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán, y hablar de cosas que no fueron. Respecto del 11 mismo, ¿qué más le puedo contar que pueda ser usado para los muchachos? Yo creo, lo decía el otro día, me tocó dirigir la palabra a los presentes en la conmemoración del 11 de septiembre que hubo en Castro. Yo creo que fue el momento más importante de mi vida, o el periodo más importante de mi vida, aquel que viví en medio inmerso en los trabajos de la Unidad Popular. Yo me embarqué desde muy pronto en los trabajos de la Unidad Popular, desde el comienzo, cuando se creó, cuando participé ya en el año 69 en las primeras actividades para unificar a la izquierda y lograr una candidatura única de consenso. Hubo 6 candidatos a presidente de la República ese año, 6 candidatos de la izquierda, entre ellos Pablo Neruda, debe haber sido el único que en Chiloé rayó paredes escribiendo Neruda presidente. Pero nosotros entendíamos que lo nuestro era un acto de presión simplemente para impulsar la unidad del pueblo y lograr que Allende de una vez por todas, ya que era su cuarta oportunidad en que iba de candidato, logre ser acogido por sus propios camaradas. Hoy día puede parecer ridícula la historia, puede parecer increíble la historia, pero Allende fue electo en el Comité Central del Partido Socialista como candidato a presidente de la República por un voto a favor y 20 abstenciones. Es historia, es verdad, es legítimo, es así. Por un voto a favor y 20 abstenciones. El voto a favor fue de Aniceto Rodríguez, un senador de esta zona, que había competido con él y había perdido. Entonces, por no aparecer mal ante la opinión pública, sabiendo que todos los demás iban a abstener, para no perder su cuota de poder, porque él manejaba gran parte del partido, de la parte socialdemócrata de su partido, él apoyó a Allende. El Partido Socialista había acordado en un congreso que hicieron en Chillán en 1967, después de la derrota del FRAP frente a Acción Popular Unitaria en las elecciones de 1964, que nunca más se iban a casar con una elección, con un proceso eleccionario, que los procesos eleccionarios eran engañosos para la gente, que el poder nace del fusil, y ese fue el axioma de su congreso y esa fue la resolución de su congreso. El poder nace del fusil y de aquí para adelante no hay más elecciones. Entonces costó mucho conseguir que los socialistas se convenzan de sumarse a las fuerzas que integraban una serie de partidos chicos, pero entre ellos también el Partido Radical, que no era tan chico todavía como lo es ahora, y el Partido Comunista, que no era para nada chico. El Partido Comunista en esa época tenía 17 diputados, 6 senadores, qué sé yo, tenía... la CUT estaba en manos prácticamente del Partido Comunista, pero la CUT movilizaba al país, era la única organización de clase que había y tenía el 42% de los trabajadores ahí adheridos a la Central Única. Entonces había una fuerza y un movimiento mucho más potente que hoy. Pero los socialistas seguían con sus ideas anárquicas, su idea de facciones, de que cada uno es libre de tener su propia, de sus propias circunstancias y
y apoyarla a esa a fondo sin necesidad. No conocen la idea leninista de la unidad de acción de los trabajadores. Y la falta de unidad de acción es la que impide que los trabajadores tengan triunfo, que logren el éxito. Entonces fue muy duro convencer a los socialistas que propongan a Allende. Al final hicieron una especie de congreso extraordinario donde a Allende lo eligieron con un solo voto a favor y 20 abstenciones. Si hubiese habido 2 votos negativos, no hubiese sido presidente seguramente. Entonces nos tocó hacer la campaña, nos tocó trabajar por él. Nos tocó trabajar primero porque hubo un reemplazo de senadoras acá en la región y él fue candidato en esa oportunidad y después renunció a ese cargo para asumir como candidato a presidente y tuvimos que trabajar en la elección de quién lo iba a suplantar, otro socialista, Don Sepúlveda. Y el comando lo constituíamos nosotros los comunistas y llegaban 2 o 3 socialistas, pero del segundo orden, no ningún dirigente conocido, ningún dirigente público, ningún regidor, como se le decía hace tiempo a los concejales, ninguna autoridad política, pero mandaban a algún dirigente poblador, algún dirigente sindical, qué sé yo, y ellos se sumaron al comando, pero el trabajo práctico. No hubo rayado de los jóvenes socialistas, no hubo recursos económicos de los jóvenes socialistas o de los adultos, el trabajo práctico lo hicimos nosotros. Y yo fui y no porque me quiera jactar, sino simplemente una cuestión de criterio, fui el presidente de la Unidad Popular Juvenil de la provincia de Chiloé. Así que hice de cerca todo ese trabajo, el recorrido por las comunas, los trabajos de los sábados rojos, los domingos insurgentes, que eran salidas a la calle con actos de solidaridad, con rayado, con pintura, trabajos voluntarios que se inventaron antes de Allende, con los que salí inclusive con una compañía de bomberos de la que yo era capitán a hacer trabajos voluntarios, a reparar techos de casa, a reparar cercos en derrumbe y cosas de ese tipo. Hicimos una labor, una movilización extraordinaria. Fuimos capaces de juntar, y uno hoy día se pregunta cómo lo hicimos, porque era tan fuerte el sueño que nos convocaba. Hicimos un encuentro de jóvenes por Allende en el teatro de Castro, el Teatro Rex se llamaba hace tiempo y después fue el Centro Cultural, y juntamos 540 jóvenes provenientes de todo Chiloé, desde las islas de Quenal, de Chauniné, de Apiado, de Alao, de Achao, qué sé yo. Me imagino que habrá ido alguien de Curaco, Mario Yañez, el revolucionario, seguramente habrá estado allí. Pero mal, en ese tiempo era chico. A lo mejor no. A ver, que seguramente. Teníamos 11 años. Ya, entonces no fue. Pero fue gente de todos lados. Don Pablo Díaz. Ya, él fue. Y toda la familia Díaz, ya. Porque cuando se contaba esa misma historia, cuando se murió. Correcto. Entonces, pero juntamos gente de todo Chiloé. Y de que yo, al sur, 540 jóvenes. Y de esos 540 jóvenes, hicimos una selección de 85 jóvenes que lo mandamos a Santiago en el tren de la Victoria a llenar el Estado Nacional de Jóvenes Chilenos por Allende. Y mandamos 85 jóvenes chilotes. Yo no fui, yo me excluí porque yo era el presidente, pero fueron gente a cargo. Y fue Enrique Vargas, que tú lo conoces, y la Raquel Saldivia. Ellos fueron a cargo de esos jóvenes hasta Santiago. La Raquel Saldivia es una ancianita viejita que vivía arriba de las poblaciones en Castro y que está muy metida en la iglesia, etc. Pero en esos años era combativa. Y yo asumí como presidente porque pusimos a un pequeño intelectual del partido de ese tiempo, de la Jota, que había ingresado a la Juventud Comunista en Valparaíso, como otros que conozco, y allá le dieron hospedaje en la casa de Luis Guastavino, un destacado diputado y orador nuestro, que después se fue al PDI, Partido Democrático, no sé cómo se llamaba, algo así, se fue al partido. Un señor que es un diputado brillantísimo en cuanto a un orador público, pero de prestigio, un orador pero fabuloso. Y tenía una característica especial de su personalidad, él era albino. Y este joven que se educó allá en Valparaíso y vivió en la casa de Luis Guastavino, vino transformado en un intelectual comunista, pero de todo toque. Entonces le encargamos a él que se haga cargo de la constitución de la Juventud de la Unidad Popular.
y se han enfrascado en una divergencia filosófica con los socialistas y han pasado 2 meses debatiendo exclusivamente temas filosóficos y no avanzaban nada y no había comité juvenil en ninguna población y no salían a terreno y era una gresca y unas discusiones. Entonces a los 2 meses el partido reaccionó y me dijo: compañero, usted se va a hacer cargo, este joven para afuera, usted tome las riendas y por favor empiecen a trabajar. Así que me fui al comité juvenil. Claro, me fui al comité juvenil y me nació mi vena, ¿cómo se llama el compañero? Estalinista, ¿cierto? Porque llegué nomás y pidieron la palabra a los compañeros que debatían con el anterior y decían: mira, tenemos un tema pendiente de hace 2 meses. No sé, aquí no hay temas pendientes, aquí hay trabajo pendiente. Se hizo el silencio. Yo no le acepto ni un tema pendiente a nadie. Las discusiones las tenemos después cuando tomemos el poder. Ahora trabajemos para tomarnos el poder. Pero no, porque esta prepotencia, que este estalinismo, será estalinismo, pero es lo que hay. Así que ustedes... Y de ese modo salimos a trabajar y logramos esos encuentros. Ese encuentro lo financiamos nosotros, o sea, cuando nosotros juntamos a 540 chicos, los tuvimos 3 días alojados en Cacho, tuvimos que fue una especie de congreso de los jóvenes de la provincia, les dimos de comer. Entonces yo digo: ¿de dónde les dimos de comer? ¿Dónde los alojamos? ¿Cómo los mantuvimos? No tengo idea, no sé. Y después le pagamos los pasajes en tren a los 80 y tantos que se fueron a Santiago, entre ellos la Flor Carca. La Flor Carca estaba en el CUD y yo no sabía que había ingresado a la juventud allá. Mira, cosas así. Pero entonces, digo yo, ¿cómo sin tener medios? Sin tener las formas de conexión que hay hoy día, ¿cómo éramos capaces de juntar gente, de reunir gente? Porque estábamos tan convencidos, como que nos salía del pelo la luz, de la alegría, del convencimiento, de la necesidad. Nos ayudó mucho, evidentemente, la Revolución a la Libertad de Eduardo Frei Montalva. Yo creo que fue un momento especial en la historia de Chile que no se puede desconocer. Claro, la Alianza para el Progreso, u otros sectores políticos tan inteligentes como nosotros o más tal vez, que leyeron la realidad y que sabían que la única forma de retardar el avance nuestro era soltando algunas cositas. Partió mucho antes, en 1962, con el cardenal José María Caro, cediendo las tierras de la Iglesia Católica en la zona central del país para hacer una mini reforma agraria. Y de ahí lo tomó, evidentemente, Eduardo Frei Montalva, para hacer su reforma agraria primero fue una reforma de macetero, Jorge Alessandri Rodríguez, que se le llamaba la reforma de macetero, porque fueron las tierras que donó la Iglesia Católica y algunas tierras estatales que estaban desocupadas. Y después vino Eduardo Frei Montalva, que ya empieza a hablar de la gran propiedad que está ociosa y empieza a tomar parte de eso y se hace se profundiza en la reforma agraria. Pero no solo se profundiza en la reforma agraria, se organizan a los campesinos, los consejos comunales campesinos, qué sé yo, las federaciones campesinas, se le da asistencia técnica a los campesinos. Surge el SEAMCORFO, que era un servicio de equipos agrícolas mecanizados, que el Estado ponía maquinaria, tractores, cosechadoras, qué sé yo, sembradoras, para que los campesinos puedan sembrar y con precios que les permitan tener alguna utilidad. Y surge todas las organizaciones del agro, SAC, INDAP, etcétera, que hasta el día de hoy existen. Y ese fue el terreno fértil que, bueno, eso alimentó, le hizo descubrir a los campesinos que ellos que tenían una potencia que no la habían utilizado y que podían salir un poco más adelante todavía. Y ese fue el territorio en el que nosotros entramos, un territorio que ya estaba abonado, que ya estaba cultivado. Después vino la ley de juntas de vecinos, ¿cierto? Los centros de madre, la promoción popular. Entonces el país popular estaba incentivado, ya había sido convencido de que podían aspirar a más. Y llegamos nosotros. Y lo primero que se abrió las puertas fue, entre otras cosas, a profundizar la reforma agraria, ¿cierto? En su totalidad, a traspasar los terrenos a los pequeños agricultores, a colectivizar muchos fondos que no se podían traspasar inmediatamente, y fundamentalmente el tema de nacionalizar las riquezas básicas del país. Y en eso nos acompañó mucha gente, nos acompañó el país completo. El primer año fue un año de alegría inmensa porque
aumentó la producción, aumentaron los sueldos, se nivelaron las asignaciones familiares, porque aquí en este país, no sé si lo has leído tú, Maribel, que vienes de otro lugar del mundo, en este país habían asignaciones familiares para obreros, para hijos de empleados, para hijos de bancarios, para hijos de la marina mercante y para los hijos de los funcionarios militares. Habían 5 cajas de provisión y las asignaciones familiares de los niños eran todas diferentes. La mejor era la de la caja de la marina mercante, y no por qué. Pues seguramente porque tenían más recursos, ¿cierto? Y los obreros tenían una asignación familiar pareja, pero ya los que eran los hijos de los que trabajaban en los bancos tenían una diferencia notable. Los empleados particulares ya tenían una pequeña diferencia sobre los obreros. Los empleados privados de la industria y comercio, de las empresas, había una caja de previsión especial para ellos. Y entonces había una diferencia notable. Entonces ayer le dijo, no, los niños son iguales en todas partes, los niños tienen los mismos derechos, por lo tanto una sola asignación. Y se niveló en el nivel de la caja de la marina mercante todas las asignaciones familiares de todos los hijos. Claro, en el nivel más alto. Entonces fue la primera medida que tiene que haber dolido mucho a algunos, pero que fue una medida absolutamente justa y democrática. Y después vino estas 40 medidas preciosas, hermosas, que nos llenan de orgullo hasta el día de hoy, como el medio litro de leche por niño. Cada niño nacido vivo tenía derecho a medio litro de leche diaria, no medio litro de leche mensual, medio litro de leche diaria. Entonces vamos sumando y sumando y sumando, y va cubriendo toda una generación que pudo pasar, pudo tener una mejor formación biológica, diríamos, gracias a una superior alimentación. La nacionalización de la banca, la extensión del sistema educativo. O sea, se abrieron 16, ¿cómo se llaman?, filiales de la Universidad Técnica del Estado. En Castro tuvimos una Universidad Técnica del Estado que alcanzó hasta 3 años, que la cerraron en el periodo de Pinochet, ¿cierto? Y que sacó técnicos agropecuarios y técnicos acuícolas, si no me equivoco, en esa época, o forestales, agropecuarios y otros forestales. Entonces, porque se demostró que sí, que siquiera es factible, que no se requieren edificios muchas veces para tener una universidad, porque los edificios están. De hecho, la Universidad Técnica del Estado de Castro funcionó en el Liceo Politécnico en un horario nocturno, vespertino, porque si nos damos cuenta, los colegios públicos funcionan de día, tienen un determinado horario, y después son edificios muertos que están ahí estorbando, y nadie los usa, nadie los utiliza. Entonces, ¿por qué no podríamos tener una universidad, por ejemplo, que no sea esta, pero digamos, por decir un ejemplo, aquí en Curaco, teniendo colegios desocupados toda la tarde? Podría perfectamente. Entonces, el Estado sí tenía los medios. Ahora no tenemos una universidad en Los Lagos, en Castro, porque no hay edificios. Pero sí están arrendando edificios particulares, ¿cierto? Y se le hizo una colecta a la comunidad. Durante muchos años le estuvo haciendo colecta y le juntaron un montón de plata para que compren el terreno, y no lo compraron, se gastaron la plata en otras cosas. Entonces sí es factible pensar en los demás con medidas creativas. Y esa era la ventaja que tenía la Unidad Popular. Había tanto sueño posible que los cerebros funcionaban al 100 por 1000. Y todo el mundo estaba elucubrando ideas y viendo que era factible y sacando fuerza de flaqueza para resolver los problemas. Imagínense que en el paro de octubre del 72, los estudiantes universitarios ayudaron a las cosechas de todo el país, ayudaron a cargar y a descargar los trenes con mercadería que se distribuía en todo el país a hombro. No había maquinaria como hoy día, ¿cierto? Además tuvimos vetado el acceso a la maquinaria porque cuando se nacionalizó el cobre, Allende tomó una medida, a mí me parece de lo más correcta, de lo más justo, de pagar los precios de las minerías, de la mina, las instalaciones de las minas, qué sé yo, que eran de los norteamericanos, pagarle descontándole el exceso de utilidades que sobre el 10% hayan tenido en los años de explotación. Al final no les pagó nada, porque habían tenido exceso de utilidades. Algunos invertían $1 millón y sacaban 10, 12 en un año. Entonces, pero resulta que los países capitalistas, los países desarrollados, estas grandes empresas, nunca obtienen más de un 4, un 6 y hasta un 10% de utilidad. Un 10% para ellos es casi excesivo.
se conforman con el 2%, porque son tan grandes los montos que un 2 o un 5% es suficiente como para seguir siendo ricos y cada vez más ricos. Entonces la gente lo calculó de ese modo y dijo, bueno, ustedes han extraído utilidades extraordinarias acá, se han llevado todo el cobre y no han dejado nada, entonces ahora le vamos a descontar, en el pago que corresponde, le vamos a contar todo lo que haya sobrepasado el 10% de utilidad durante todos estos años. A usted no le queda nada, a usted le son $10. Estamos arreglados. Por supuesto que las empresas de cobre iniciaron, la Kennedy sobre todo, denunció este caso a las cortes internacionales. Rápidamente vinieron los embargos a los embarques de cobre, llegaban a puertos extranjeros y quedaban automáticamente embargados. Embargo de las cuentas corrientes de Chile, y eso no se ha hecho mucho hincapié en ello, pero que es como el bloqueo económico que sufre Cuba. De repente Chile empezó a quedar sin dólares, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Chile? Es que un desorden del mal gobierno. No, si no había un desorden del mal gobierno. Había resultados de las medidas de liberación económica que estaban aplicando que implicaban dificultades que no habíamos tenido presentes nosotros. Porque si hubiésemos sabido eso, tal vez si Allende hubiese sabido cuál iba a ser el resultado de esta situación, a lo mejor hubiese estado ya negociemos. ¿Cuánto quieren? Es que esto que están pidiendo es abusivo, pero lleguemos a un punto medio, qué sé yo. Y claro, nos habrían acusado de amarillo, de reformistas. El terror más grande que teníamos en ese tiempo era que nos acusen de reformistas y no nos vayan a quitar el mote de revolucionarios. No sé si hoy día sigue siendo lo mismo, pero me da la impresión que mucha gente es reformista, ¿no? y muchos nos conformamos con las reformistas nuevas, además, porque entre avanzar nada y avanzar algo, un paso, porque nos olvidamos de la historia política del mundo y la historia política del movimiento revolucionario. Hasta Lenin en algún momento dado tuvo que descender en sus principios no, pero en su política práctica, a raíz de la guerra civil que vivió Rusia, ¿cierto? Y tuvo que aplicar lo que llamó la nueva política económica, la NEP, ¿cierto? Donde sale el famoso eslogan, dice 2 pasos adelante, 1 atrás, o sea, avanzar y retroceder un poco para poder tomar fuerza y seguir avanzando. Entonces, si lo hubiésemos propuesto o lo hubiésemos revitalizado esa idea en el periodo de la Unidad Popular, seguramente nos habrían dicho que éramos amarillos, que éramos reformistas, que no habíamos estado entregando al capital extranjero, que no estábamos vendiendo, qué sé yo, ya no al oro Moscú, sino al oro yanqui. Entonces todos andábamos atemorizados y preocupados que no nos van a acusar de amarillos, de reformistas. Y en eso empezaron, por supuesto, las disensiones de los que querían avanzar a toda velocidad. Hubo pequeñas empresas que algunos compañeros, pequeñas empresas de 11 trabajadores, que se la tomaron y exigieron que pasen al área social de la economía. Entonces era como también ridículo, porque ya teníamos la experiencia de la Unión Soviética, ya teníamos del bloque socialista, ya sabemos que todos los bienes no los puede producir el Estado. O sea, el Estado puede guiar la producción respecto a lo que es mejor para su economía y para su desarrollo, pero no puede ordenar a alguien. Mire usted, yo quiero que me produzca una experiencia que pasaba en la Unión Soviética y que me cuenta por compañeros que han estado allá y en ese punto, diríamos, visitando una fábrica de calzado, por ejemplo, donde tenían 3 millones de botines, modelo botín de soldado, arrumbados en bodega, y que eso era lo que se estilaba, ese era el botín del trabajador. Y amontonaban ese botín, que ya no lo quería usar nadie. Pero no había una orden de Estado que cambie el botín, porque alguien había dado en algún momento que en el periodo de la Gran Guerra ese era el botín necesario para ese momento, y siguieron dándole. Entonces el Estado no puede estar en esos detalles, no puede estar en esa pequeñez, diríamos. Tiene que haber un equipo de diseño, un equipo que estudie el mercado, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que más le gusta. Y al final, si se han perdido esas batallas, ha sido más allá de los principios y de las cuestiones que tienen que ver con la libertad, también ha sido por esa suma de detalles. Por ejemplo, los trabajadores de la Unión Soviética, llevándole la historia a otro punto, porque son conocimientos que he adquirido por mis conversaciones con gente que vivió y que ha estado allá. Un trabajador de una empresa textil podía estar 2 años en una empresa y se aburría de la ciudad donde estaba esa empresa, y como esa empresa tenía sucursales en todas las demás repúblicas, decía, ya, voy a ir a conocer
qué sé yo, Armenia, me voy a Armenia. Entonces llevaba una solicitud y quería trasladarse a la sucursal de la empresa en Armenia. Ni un problema, lo trasladaban para allá. El Estado le pagaba los fletes y todo el asunto, y todos los muebles que él tenía en su departamento eran del Estado, y los dejaba ahí, o los devolvía al depósito del Estado. Entonces, como los frigideres, los televisores, las camas y todo lo demás lo ponía el Estado, nadie lo cuidaba. No era de ellos, era fiscal. Me decían unos amigos ahí que vivían en un sector donde yo vivo el otro día, porque ya tenemos unas garitas hermosas, nuevas ahí en la orilla, y ya estaban llenando todo de basura y de tarros de cerveza vacío. Entonces yo fui a hablar con ellos y ¿qué se preocupen? Si esto es fiscal. Justamente por eso, porque es fiscal es que tenemos que cuidarlo, y el fiscal es nuestro. Y estamos dando nosotros mal aspecto, porque había donde ya orines, qué sé yo, tarros vacíos de cerveza, papeles sucios. Bueno, entonces, en la Unión Soviética se producía eso. El hombre se iba a la nueva empresa, allá le daban un departamento porque la empresa tenía su edificio de departamentos, y volvía a pedir en la tienda local de la ciudad que le arrienden el frigider, la nueva cocina a gas, o sea, todo, porque cuando se vaya a otro lado, 2 años más, y se cambiaba a otro lugar para conocer todo el país, y podía devolverlo al Estado, el Estado que se encuentre, el Estado no le cobraba multa, no le revisaba, no miraba si la cuestión funcionaba o no, sino que lo recibía nomás. Y eso ya quedando bodegas y bodegas y bodegas y bodegas de materiales obsoletos. Lo mismo surgía respecto a la distribución de los productos alimenticios. Los amigos que estaban allá con el tema cuando estaba el tema nuclear que hubo en, ¿cómo se llama eso? Chernobyl. En Chernobyl, que estaban cerca, y en Kiev, y decía, en la zona productora de papas y de trigo de lo que era la Unión Soviética. Y en el mercado de eso no había papas, porque estaban en bodegas y no se habían distribuido oportunamente. Pero es decir, unas tremendas cuadras de bodegas donde guardaban la papa que recogían de todos los coscoses y socoses, las grandes haciendas, y quedaban en la bodega. Pero el fulano que se enfermaba, el fulano que estaba encargado de firmar la orden para que se distribuya a las tiendas de departamentos y cosas así, entonces quedaban ahí meses, y en la ciudad sufría por falta de papa. Y era la que proveía de papa a todo el país, la provincia que proveía de papa a todo el país. Entonces eso va creando malestar en la población. Y en el gobierno de la Unidad Popular nos sucedió, no por nuestras circunstancias, sino por las circunstancias exteriores. No nos olvidemos que Allende fue elegido un 4 de septiembre de 1970. Y ya el 5 de septiembre, o sea, al día siguiente, viajó el señor Agustín Edwards a Estados Unidos a hablar con sus amigos de la Persicola, que a su vez eran amigos de los jefes de la CIA, para intervenir en Chile, ¿cierto? Y logró finalmente una entrevista con Kissinger, este caballero, con Nixon, ¿cierto? Y inyectaron los primeros dólares y empezaron a planificar las primeras acciones de desestabilización del país. Lo primero que produjeron fue el asesinato, el intento de rapto, y le resultó el asesinato del comandante en jefe del ejército de la época, que mantenía una doctrina de prescindencia, se supone, en las cosas políticas, don René Schneider Cherón, ¿cierto? El 22 de octubre fue asesinado un comandante en jefe del ejército, nunca había sido asesinado un comandante en jefe. Y bueno, después de asesinarlo a la plaza, pero ya se habían acostumbrado. Pero no le salió ni por chicha por el tema de este señor, ¿cómo se llama? René Schneider. Entonces, los 5 fulanos, entre ellos Roberto Tieme, que ahora es del Frente Amplio, Roberto Tieme, secretario de Paz y Libertad de la época, y todos los demás, Juan Luis Osaburni, que había sido candidato a diputado por Chiloé por el Partido Nacional de la época, y varios personajillos conocidos participan de ese crimen, algunos huyen, Pablo Rodríguez sale arrancando, viene el gobierno militar y los amnistía a todos. Listo, o sea, el gobierno militar ya ha visto bueno al asesinato del comandante en jefe del ejército. Y eso fue lo primero. Entonces empezaron las tareas y eso antes que asuma Allende. Entonces no pueden decir que este fue un gobierno nefasto, que por sus errores lo echamos y que sus errores causaron los muertos. No, esto lo planificaron antes que asuma Allende, antes que tome ninguna sola medida. Y este famoso Chico Saldívar, este famoso chico que todavía está ahí en el poder, el enano maldito que le decimos nosotros, ¿cierto? Que era ministro de Hacienda de Frei Montalva,
Al día siguiente, o 2 días después, o 4 días después de la elección, evidentemente antes que suba Allende, hace un discurso pero terrorista en la televisión o en la radio a nivel nacional, una cadena nacional, ¿cierto?, diciendo que lamentablemente se había empezado a producir una corrida bancaria, que era muy riesgoso el porvenir que se nos avecinaba y que etcétera, dándole alas para que salgan arrancando una serie de capitalistas, agarren sus dólares del Banco Central y se vayan del país. Y vaciaron las arcas fiscales antes que asuma el presidente que había sido electo. Entonces, todas esas condiciones fueron creadas de antemano. Entonces, cuando la derecha todavía al día de hoy tiene el descaro de acusarnos de que se derrocó este gobierno por el caos y el desorden al que habíamos llevado al país, el caos y el desorden los crearon ellos. Nunca me puedo olvidar de un diputado del Partido Nacional, Víctor Carmine, de Temuco, que era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores de la zona sur, quemando 3.000 hectáreas de trigo, prendiéndole fuego a su sembradío de trigo en Temuco, en Cautín, ¿cierto?, para que el gobierno popular no tenga harina ni pan. Entonces, quemar 3.000 hectáreas de trigo no es poca cosa, 3.000 hectáreas es una cantidad enorme, ¿cierto? Sacaban las vaquillas que estaban cubiertas, las sacaban para la Argentina, las vendían por carne en Argentina o las asesinaban en Argentina, las sepultaban en grandes fosas, porque estos tienen haciendas a los dos lados de la cordillera. Estos son poderosos a nivel latinoamericano, entonces no eran y ahora lo siguen siendo todos. Entonces, todos esos desajustes o todos esos ataques contra el gobierno de la Unidad Popular fueron creando estas dificultades de abastecimiento que enardecieron a la ciudadanía de alguna manera, que no entendían lo que estaba pasando. El primer año fue un año de gloria, porque aumentó la producción, aumentaron los ingresos de los trabajadores, todo el mundo pudo satisfacer sus necesidades que no habían sido satisfechas jamás en sus vidas. Se compraron, qué sé yo, línea blanca, cosas, lo que había, ¿cierto? Prácticamente todo el mundo pudo compensar lo que no tenía, porque ya estaba ganando más plata, porque estaba produciendo la industria al full. Porque se hizo producir industrias que tenían capacidad de producir 1.000 piezas por día de algún objeto, por ejemplo, y estaban produciendo 300 o 400 porque no había poder comprador. Evidentemente, mejoraron el poder comprador interno, se le mejoraron las ventas. Y eso entonces se tradujo en una satisfacción general de la ciudadanía. Si en ese momento, porque hubo una serie de errores políticos que nosotros cometimos, si en ese momento Allende hubiese llamado a un plebiscito para cambiar la Constitución o para cambiar el Parlamento, hubiésemos tenido gobierno para mucho más rato. No deben olvidar un hecho puntual. Cuando asumió Allende, había una Cámara de Diputados de 120 diputados, si no me equivoco. 82 de ellos eran de oposición, porque había estado la democracia cristiana, y la democracia cristiana fue mayoría absoluta con Frei Padre. Frei Montalva sacó el 57% de los votos. Hubo una ola que arrasó con los partidos de derecha. Los partidos de derecha tenían 4 diputados. Y la mayor parte era demócrata cristiana. Hubo una oferta de Radomiro Tomic, que sacó el tercer lugar en la elección del 70. Hubo una oferta a la Unidad Popular de que nos sumemos las fuerzas y que trabajemos en conjunto el programa, que incorporemos los programas de él, las partes positivas del programa de él con las partes nuestras. Y nosotros fuimos soberbios y actuamos con soberbia, no nos dimos cuenta que en la política hay que obligatoriamente negociar, que no se puede pedir el todo. A lo mejor hay que pedir el todo, pero estando dispuesto a ceder parte de ese todo para alcanzar un logro efectivo. Y esas son las experiencias que uno ha adquirido y ha aprendido, que tiene que negociar, tiene que fortalecer. Solos no podemos hacer nada. Y no sé qué otra cosa se me puede escapar, pero como tema general, para mí la Unidad Popular fue el momento más brillante que ha vivido la historia política de nuestro país. Un momento de alegría que los jóvenes crearon. Se destaparon todos los trabas, todas las fuentes, y surgió la poesía, surgió la música, surgió el cine, surgió el teatro, todo. Nunca más Chile ha tenido las ediciones de libros que se hacían en esa época. Editorial Quimantú,
las obras maestras del mundial, de todo el universo, de todo el mundo, digamos, en tiradas de hasta 100.000 ejemplares en algunos casos. Hasta 100.000 ejemplares, que se vendían en los kioscos donde se vendían los diarios, al precio un poquito superior al diario del día. La colección mini libros de Quimantú, la colección Nosotros los Chilenos, la colección... Era una invasión de literatura de buena calidad, muy bien seleccionada, que se yo, hecha por una editorial del Estado, en tirajes pero altísimos, que abarataban los costos al máximo. Todos los que estamos acá, casi todos somos escritores, y sabemos que hoy día nosotros editamos 500 ejemplares, 300 ejemplares de un librito, para regalarle a nuestros amigos, para vender unos cuantos. Pero hubo poetas de la época, hubo novelistas de la época, hubo cuentistas de la época que alcanzaron a acostar por el privilegio de Quimantú y que le dedicaron 30.000 ejemplares de su obra. Y se agotaron, no existen hoy día, no están, somos algunos privilegiados que nos quedan algunos libros de colección por ahí. Entonces, ese auge al teatro, la música, las bellas artes, qué sé yo, ese auge, la literatura, esa apertura del espíritu de los creadores del nuevo canto chileno, etcétera, etcétera, nunca más lo hemos tenido. Y ¿qué podemos esperar ahora? Volver a reconstruir eso. Entonces tenemos que ser tan abiertos de mente para conseguir que los jóvenes nos crean y puedan sumarse a un proyecto en el que ellos estén incorporados con sus ideas, evidentemente. Tampoco le vamos a imponer las ideas nuestras de la unidad popular de la época. Apenas hablarles del ejemplo de lo que significó la unidad de una clase social, la unidad de los sueños, la unidad del país prácticamente en torno a recuperar su dignidad que había estado por tantos años abotagada, perdida, y que se inició evidentemente con Frei Montalva, hay que reconocerlo, ese despegue, esa apertura, ese crecimiento de la mente de los chilenos, pero que culminó en el periodo de Salvador Allende. Si nos hubiesen permitido terminar ese periodo, posiblemente, a lo mejor no hubiese sido reelecto un socialista, no teníamos otro de ese nivel, además, a lo mejor habríamos dado bote mucho tiempo, pero nos habríamos evitado los 17 largos años de terror, de miedo, de muerte, de asesinato, qué sé yo, y habríamos evitado que una parte de la población muy importante, todavía no sé todavía dónde están los cadáveres de sus familiares, y otra parte importante de la población se niegue a entregar los datos de dónde los dejar. Y eso nos causa desazón, nos causa angustia, porque sabemos que mientras no haya justicia, mientras no se aplique una verdadera justicia respecto a los responsables de esas desapariciones, de esos asesinatos, siempre va a existir la posibilidad de que ello se repita. Siempre, si no hay justicia, si no se sanciona a quien comete una acción deleznable, siempre va a existir la posibilidad de que alguien parecido a él en un futuro muy cercano quiera repetir esa acción. Total, si representan los sectores poderosos, está convencido, está seguro de que no le va a salir, como decimos aquí en Chiloé, ni por chilla, que más allá de que los aprecien, que los lleven a un par de meses de cárcel, etcétera, etcétera, al máximo le van a aplicar una sanción moral o una sanción ética de unas charlas en alguna universidad de la UDI, donde reconozcan que faltaron a la ética. Entonces, tenemos que seguir luchando para unir a la gente, para unir a los trabajadores, para mostrarles que son lo mismo, sean trabajadores independientes del campo, de la ciudad, artesanos. Todos los que dependemos de nuestro trabajo, de nuestro accionar, somos una sola clase social. Los que no somos dueños de las grandes empresas, representamos un mismo país, el país de los explotados, y dependemos de nuestra unidad para salir de esa situación. Y eso es lo que yo les puedo contar, chicos. No sé, ustedes saben la historia de memoria.